Soy el Dr. Alberto San Agustín y en este vídeo voy a hablar sobre el café, la cafeína y los posibles efectos secundarios o efectos indeseables que pueden tener, pero también de los beneficios. O sea que atentos. Cuando tenía 20 años ya estaba acostumbrado a tomar unas 3 tazas de café al día, a veces más, a veces menos. Pero a los 20 y pocos, para tener mayor productividad, empecé a consumir una mayor cantidad. Me hacía una cafetera italiana o cafetera de moka, de estas que tienen capacidad para 1 litro de café, y consumía entre una o dos al día, ¿no? Me la ponía al lado de la mesa en la que estaba trabajando y en un vaso como este, pues iba poniendo el café con una cucharilla metálica, porque una vez se me rompió el vaso. Y al principio lo iba bebiendo caliente y después iba enfriando, y así durante todo el día. Al cabo de un tiempo empecé a notar sensaciones desagradables. Al principio iba bien porque sí que notaba una mayor productividad y que tenía más energía, me parecía que esto me iba bien, pero después empecé con síntomas gastrointestinales, concretamente con una sensación de molestia a nivel del estómago y también náuseas. Sobre todo la sensación nauseosa, recuerdo que era bastante desagradable y tuve que parar el consumo tan elevado de café. Aparte de eso, no noté al menos una ansiedad significativa, ni noté que tuviera insomnio, ni ningún síntoma de este tipo. O sea que supongo que debo ser un metabolizador rápido de la cafeína, ¿no? O sea que la elimino rápidamente del organismo y no me da problemas, ¿no? O al menos no me da problemas excesivos. Después progresivamente pues fui consumiendo entre 1, 2, 3 tazas al día, normalmente no más de esto. ¿Es posible una intoxicación por café o cafeína? Pues es posible, y será por un exceso de consumo de cafeína, que es el componente principal del café, o al menos es el componente por el que se le conoce más. En la Asociación Americana de Psiquiatría, en los criterios diagnósticos, se habla de intoxicación por cafeína, que está asociado a un consumo previo muy superior a 250 miligramos de cafeína, y se han de cumplir unos criterios que son unos 5 o más síntomas que describen, y que además estos síntomas den lugar a una alteración en la vida habitual de la persona, en su interacción social o laboral, de forma que esto sea significativo, y que no se pueda explicar esto por otro trastorno de tipo psiquiátrico o por ansiedad o cualquier otro tipo de patología de este tipo, ni tampoco por otro consumo de sustancias. En cuanto a los síntomas que describen son de intranquilidad, de nerviosismo, de ansiedad, de insomnio, incluso pueden llegar a agitación, e incluso en algunas ocasiones se podrían producir convulsiones. También rubor facial puede ser otro de los síntomas. Después afectación cardíaca, que serían sobre todo taquicardias, es decir, una aceleración de la frecuencia cardíaca, o pueden llegar a producirse arritmias. Después afectación del aparato digestivo, gastrointestinal. Estos síntomas pues pueden ser los que he descrito yo antes, que me pasaban a mí, de náuseas, incluso de vómitos, un disconfort abdominal o en el estómago, incluso una sensación de acidez en algunos casos, y también puede haber diarrea. Y después se puede afectar también el aparato urinario, en el sentido de tener una micción mayor a lo normal, una diuresis excesiva, orinar más de lo normal. Aunque los síntomas más frecuentes son estos síntomas de tipo psicológico, de ansiedad, nerviosismo y de insomnio también. Esto normalmente no será producido por consumo de café, sino además es posible que se mezcle con bebidas energéticas o con otro tipo de cápsulas, suplementos que llevan cafeína, y se pueden consumir cantidades exageradas de cafeína. Yo los casos que he leído eran consumos muy superiores a lo normal, o sea, unos 10 veces, 20 veces, incluso 100 veces
más de lo normal. Entonces aquí podemos encontrarnos en situaciones graves, y también a veces son personas que tienen algún tipo de patología o de enfermedad previa y están consumiendo medicamentos que también podrían interaccionar. Entonces estas personas pueden tener una intoxicación incluso grave y en algunos casos extremos podrían llegar a un fallecimiento. Pero ya digo que esto sería algo excepcional. Normalmente serán situaciones más leves. Y a veces, como el caso que comentaba, que me pasó a mí hace muchísimos años, era una sintomatología nauseosa que en realidad tampoco podríamos hablar de intoxicación porque no hubo una interferencia con la vida habitual, y al dejarlo o volver a unas dosis normales al cabo de unos días, pues esto se recuperó. ¿Es adictivo el café? Pues sí, puede serlo por la cafeína. De hecho, dentro de la clasificación psiquiátrica de la APA, de la Asociación Americana de Psiquiatría, hay un punto que es la abstinencia a la cafeína. ¿Y esto cómo lo definen? Pues sería que como consecuencia de una disminución total del consumo de cafeína o una disminución significativa, empiezas con una serie de síntomas, que se han de cumplir 3 síntomas o más, y que estos síntomas causan una alteración significativa en la vida social, familiar o laboral de la persona, y que esto no se puede explicar por otro tipo de trastorno psiquiátrico, por otra enfermedad o por el consumo de otra sustancia diferente. ¿Qué síntomas son estos que se tienen en cuenta? Pues puede ser la fatiga, tristeza, irritabilidad, dificultades para concentrarse, puede haber somnolencia, también es típica la cefalea, es decir, el dolor de cabeza, y también puede haber síntomas de tipo gripal, como náuseas, vómitos, malestar general con rigidez muscular. Entonces, si hay 3 síntomas de estos o más y se da una alteración significativa en la vida de la persona al dejar de consumir el café o cafeína en concreto, porque la cafeína puede ir en otras sustancias, pues esto se diagnosticará como una abstinencia a la cafeína. También habrá una tolerancia, es decir, conforme consumes más café o más cafeína, otro tipo de bebidas o suplementos, pues llega un momento en que esta cafeína hace menos efecto. ¿Qué productos tienen cafeína? Pues aparte del café, que es lo que estamos tratando, puede estar en el té, en el chocolate, también en el guaraná, en el mate, y por supuesto en lo que son bebidas como los refrescos de cola y en las bebidas energéticas, que hay que tener cuidado porque a veces llevan cantidades bastante elevadas de cafeína. También hay suplementos que se venden en forma de cápsulas que pueden tener cafeína, que también habría que ir con cuidado, y el citrato de cafeína, que está en forma de ampollas para uso intravenoso, que es de uso hospitalario. ¿Cómo actúa la cafeína? Pues forma parte de las metilxantinas, que son unos estimulantes del sistema nervioso, que son, por ejemplo, la cafeína propiamente dicha, también la teofilina, la teobromina, y hay otras. La cafeína ya hemos dicho que está en el café y en otro tipo de productos. La teobromina estaría, por ejemplo, en el cacao, el chocolate, y la teofilina en el té. La cuestión es que la cafeína lo que hace es bloquear los receptores de la adenosina. Entonces, ¿qué es esto de la adenosina? Pues es una sustancia, es una molécula que cuando actúa en el sistema nervioso y se une a sus receptores, hace que disminuya la actividad neuronal, tenemos una sensación de somnolencia, también disminuye la frecuencia cardíaca y causa una dilatación de los vasos sanguíneos. Esta adenosina va aumentando durante el día porque la forma de energía que utiliza el organismo es el ATP, que es el adenosintrifosfato, y conforme se va utilizando y se va descomponiendo, se va produciendo esta adenosina, que es uno de sus componentes. Entonces, esto enviaría señales al cerebro a través de estos receptores, y con esta sensación de somnolencia o de cansancio, pues tendremos más tendencia a querer descansar. Lo que hace la cafeína es bloquear estos receptores de la adenosina, entonces habrá más adenosina circulante, pero esta no actuará. De forma que por eso nos sentiremos más alertas, más activados y con mayor concentración, y tiene este efecto estimulante. Después, los otros fármacos tienen otros mecanismos también de acción, pero no vamos a entrar aquí, como la teofilina, que actúan a otros niveles también y pueden ser útiles para problemas de tipo respiratorio por dar lugar a una broncodilatación, una dilatación de los bronquios.
Por ejemplo, la adenosina también aumenta en situaciones, por ejemplo, de migraña, se ha visto, y entonces por eso a veces la cafeína puede ser útil para la cefalea, para el dolor de cabeza de tipo migrañoso, y por eso hay sustancias como la cafiaspirina, o a veces se da una combinación de cafeína con paracetamol o acetaminofén, o de cafeína con algún antiinflamatorio no esteroideo. La gente lo toma con el naproxeno o con el ibuprofeno porque potencia un poco el efecto y hay personas que notan un alivio. Entonces el mecanismo de acción principal sería el de bloquear los receptores de la adenosina. Después también puede facilitar la acción de la dopamina y esto hace que tengamos una sensación de euforia o de mayor placer, ¿no? Que esto también contribuye. El problema es que conforme se van bloqueando estos receptores pueden ir aumentando también, y por eso habrá una tolerancia al efecto de la cafeína, este efecto de alerta que muchas veces es lo que se busca. Después, al dejar de consumir la cafeína, pues estos receptores vuelven a lo normal. ¿Qué componentes beneficiosos tiene el café? Pues aparte de la cafeína, que tiene algunos aspectos interesantes, y el agua, por supuesto, tiene vitaminas y minerales. Vitaminas sobre todo del complejo B y en concreto la vitamina B2, que es la riboflavina, pero también la vitamina B5, la vitamina B1, también la niacina, el folato, y también minerales como por ejemplo el magnesio, el manganeso, el potasio o el fósforo. Tiene también polifenoles y otros antioxidantes que contribuyen a efectos beneficiosos en la salud que poco a poco se han ido observando. ¿Por qué antes el café se consideraba malo para la salud? Es cierto que hasta el año 91 aproximadamente se consideraba que podría ser un carcinógeno, pero esto se basaba en estudios observacionales que no estaban bien diseñados y en los que había factores de confusión. ¿Esto qué significa? Pues que a veces para valorar el efecto de alimentos es difícil aislarlos de otros componentes que pueden ir asociados. Entonces, en el caso del café, lo que ocurría es que al observar personas que consumían mucho café, muchas veces coincidía con personas que también consumían mucho tabaco y algunas incluso consumían alcohol. Y esto daba lugar a un sesgo, es decir, a que se observara una mayor incidencia de cáncer, pero que en realidad el factor de confusión era el tabaco u otros factores de este tipo, que era lo que realmente causaba el perjuicio o el daño. Entonces esto es un problema que a veces hay en los estudios de estos de tipo observacional, si no se pueden controlar estos factores de confusión. ¿Qué beneficios tiene el café? Aquí hay que ser prudente porque se basan en estudios observacionales y pasa lo mismo que cuando se hablaba mal del café, que a veces puede haber sesgos, es decir, factores de confusión. Antes, por ejemplo, se decía que podía causar cáncer y el factor de confusión era el tabaco. No se tenía en cuenta que los grandes bebedores de café también en esa época consumían mucho tabaco. Entonces esto daba lugar a conclusiones erróneas. En este caso también hay que tener en cuenta que podría haber factores de confusión que a lo mejor se nos escapan. Pero parece ser que sí, que en general puede ser beneficioso esto de consumir el café. Entonces, ¿qué beneficios son estos? Pues en primer lugar, el más conocido es el efecto estimulante, es decir, el aumentar el rendimiento, la productividad, tanto física como mental, aumenta el estado de alerta, la concentración y entonces habrá un mayor rendimiento. O sea que este sería el efecto principal y el que buscan muchas personas. Y por eso sobre todo se consume por la mañana, pero a veces incluso antes de la actividad deportiva o con la actividad intelectual. Después también se ha visto una disminución del riesgo de demencia y también del riesgo de Parkinson. O sea que este también podría ser a largo plazo otro efecto beneficioso. También la disminución del riesgo de depresión, sobre todo también de depresiones graves. También parece que hay una protección hepática, es decir, una disminución del riesgo de cirrosis hepática o de cáncer de hígado o incluso de esteatosis hepática, de hígado graso. Se ha observado una disminución del riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, es decir, la que se produce como consecuencia de una resistencia a la insulina. La insulina hace menos efecto en las células y entonces aumenta la glucosa o el azúcar en la sangre. Esto se ve más en adultos de este tipo de diabetes y parece ser que disminuye el riesgo.
También se ha visto que facilita la pérdida de peso, el consumo de café. Esto posiblemente sea debido a que la persona que consume café lleve una actividad física más aumentada que la persona que no consume café por el efecto estimulante. También se ha visto una disminución del riesgo cardiovascular y cerebrovascular, quiere decir que hay una disminución de la producción o de la aparición de infartos, anginas de pecho, insuficiencia cardíaca o de accidentes vasculares cerebrales como el infarto cerebral, hemorragia cerebral. Aunque en este caso hay que ir con cuidado porque la cafeína que lleva el café puede aumentar de forma temporal la presión arterial, y entonces en personas en las que tengan una hipertensión arterial que no esté bien controlada no estaría del todo indicado, y también en personas que tengan arritmias, sobre todo si son arritmias graves. Entonces en estos casos seguramente el cardiólogo o el médico les dirá que retiren totalmente el consumo de café, o quizás que consuman solo café descafeinado, pero que también puede tener tiene una pequeña cantidad de cafeína. La pregunta siguiente es si debo tomar café. Pues no hay que tomar café si no te gusta, o si no has tomado nunca, o no ves ninguna necesidad. O lo puedes tomar ocasionalmente si quieres este efecto potenciador del rendimiento. De hecho, si eso es lo que te interesa, lo ideal sería consumirlo de forma muy ocasional, solo en momentos determinados en los que quieras este efecto de potenciar el rendimiento y de alerta y de mayor rendimiento físico y mental. Si quieres efectos a largo plazo, pues habría que consumirlo diariamente. Entonces, si ya lo consumes y eres una persona sana, normalmente, por lo que parece, los beneficios superan a los riesgos. Pero si nunca has consumido café, pues tampoco tienes por qué empezar. Es decir, que tampoco hay necesidad. Y también hay que tener en cuenta la sensibilidad de la persona y la situación de enfermedades previas que pueda tener. En personas, por ejemplo, que son metabolizadores lentos o que son más sensibles, hay algún estudio que dice que podría aumentar incluso el riesgo de infarto. O sea que esto hay que ir con cuidado con la situación individual de cada uno. En personas, por ejemplo, que tienen problemas de ansiedad o de insomnio, pues no sería recomendable el tomar café, o al menos no tomarlo a partir de las 2 de la tarde aproximadamente, para que se vaya eliminando de la sangre la cantidad de cafeína suficiente para que no haga efecto y puedas dormir bien. Si tienes hipertiroidismo, pues tampoco sería recomendable. Si has tenido un infarto previo, has tenido algún tipo de arritmia, sobre todo arritmias graves, pues esto siempre habrá que consultarlo con el cardiólogo o con el médico. Lo mismo si tienes alguna hipertensión grave o que está descontrolada. O sea que aquí lo que hay que hacer es consultar, sobre todo si tienes algún tipo de patología previa. Y por supuesto no consumir cantidades exageradas de café o de cafeína en forma de suplementos, porque puede dar lugar a problemas e incluso a intoxicaciones que ya he comentado antes. En cuanto al consumo, hay que tener en cuenta que estamos hablando de consumo de café, pero de café de forma aislada, sin asociarle azúcar o cantidades, sobre todo industriales, de azúcar que en algunos establecimientos a veces se asocian al café u otros productos como nata, leche o cuestiones de este tipo, porque entonces aquí ya tenemos lo que hemos comentado antes de factores de confusión. También recomiendan que si es filtrado el café, mejor, porque disminuye un componente que son los diterpenos, que es un compuesto que lo que hace es aumentar en pequeña proporción el LDL colesterol, que es el colesterol malo, y disminuye el HDL colesterol, que es el bueno, y esto podría perjudicar. ¿Se puede tomar el café durante el embarazo o durante la lactancia? Pues en el caso del embarazo se ha visto que la cafeína puede pasar a través de la placenta y llegar al feto. Se ha visto en algunos estudios que hay un aumento de riesgo de recién nacido de bajo peso o de parto prematuro, incluso de aborto. Entonces, lo prudente, si quieres estar segura, es no tomar café durante el embarazo, o al menos evitarlo durante las primeras 12 semanas, el primer trimestre. Hay autores que dicen que sería seguro tomar entre 1 o 2 tazas de café al día, que serían unos 100 miligramos de cafeína
al día. Pero como digo, si quieres tener una seguridad absoluta, no te quieres arriesgar, lo mejor sería eliminarlo. En cuanto a la lactancia, pues sí que se ha visto que si se consumen cantidades elevadas de café, pues este puede pasar al niño, al bebé, y tener irritabilidad, insomnio o nerviosismo. Entonces aquí lo que se recomendaría es bajar el consumo de café a 1 o como mucho 2 tazas al día. En el caso de niños y adolescentes, pues no se recomienda tomar café, o en el caso de adolescentes, si toman, pues que sea 1 taza al día como mucho, como mucho. ¿Qué cantidad máxima de café se puede consumir al día? Pues según la FDA indican un máximo de 400 miligramos de cafeína al día. En café esto equivaldría a unas 4 o 5 tazas de café al día, teniendo en cuenta que una taza de café estándar consideran que es de 8 onzas, que serían unos 235-236 mililitros de café. Ahora bien, hay que tener en cuenta que es posible que para ti la cantidad máxima sea mucho menor o incluso no sea recomendable que consumas café. Ya hemos comentado antes que en el caso de que seas una mujer embarazada habrá que consultar, en el caso de que seas una mujer que está dando lactancia, también por supuesto en adolescentes hay que ser prudente, y si tienes alguna condición o alguna enfermedad previa o eres un metabolizador lento, que eres mucho más sensible al efecto del café. Si tienes reflujo, si tienes gastritis, si tienes diarrea, si tienes algún tipo de enfermedad inflamatoria intestinal, si has tenido un infarto previo, si tienes una hipertensión descontrolada, si tienes un hipertiroidismo o si sufres de ansiedad o de insomnio, pues en estos casos hay que ser prudente y convendría preguntar, porque es posible que la cantidad de café que debas tomar es mucho menor, o lo ideal sería que eliminaras el café totalmente. ¿Hay usos médicos de la cafeína? Pues el uso médico en la clínica es poco frecuente, es muy raro, pero a veces se ha utilizado para la astenia, es decir, el cansancio, también a veces para el síndrome de abstinencia a la cafeína y para ir disminuyendo el consumo de café y de sustancias estimulantes que llevan cafeína, o sea que esta es otra posible indicación o uso que ha tenido. Y después en el caso de apneas primarias del recién nacido, normalmente en recién nacidos prematuros que se quedan sin respirar, y se ha utilizado el citrato de cafeína en ampollas intravenosas, que esta sería otra posible indicación, pero aparte de eso las indicaciones son muy escasas en medicina. ¿Puede interaccionar con medicamentos el café? Pues puede interaccionar concretamente la cafeína, sobre todo si se consume en grandes cantidades. Por eso, si tienes patologías, enfermedades y consumes medicamentos, pues sería interesante comentarlo. La interacción puede ser con la efedrina, por ejemplo, que es un estimulante adrenérgico, alfa beta, y lo que hace es aumentar los efectos estimulantes. Pero también si lo combinas con otros fármacos estimulantes o medicamentos como son anfetaminas, derivados anfetamínicos y otros estimulantes, sean legales o ilegales. También puede interaccionar con la adenosina, que de hecho es un bloqueador o un antagonista de los receptores de la adenosina, porque esta adenosina también se utiliza en forma de fármaco en cardiología para algunos tipos de pruebas. También puede disminuir la absorción de la levotiroxina, que se utiliza para el hipotiroidismo. Entonces, si se da por vía oral, puede disminuir la absorción y que ésta tenga menos efecto. También puede interaccionar con el litio de manera que éste se elimine más rápido y entonces el litio haga menos efecto, ¿no? Que es un tratamiento que se da para el trastorno bipolar. También en el caso del alendronato, que es un tratamiento para la osteoporosis, también desciende el número de la absorción de este. También hay fármacos, por ejemplo, las quinolonas, que es un antibiótico, que pueden hacer que haya mayores efectos indeseables por parte de la cafeína, o también los estrógenos o las píldoras anticonceptivas también pueden hacer que la cafeína tenga más efectos indeseables cuando se consume con metilxantinas en general, como por ejemplo la teofilina, que se da para tratamientos
pulmonares a veces, pues, o de problemas del pulmón, también puede aumentar los efectos indeseables. Y también otros como un tipo de antidepresivos que se llaman IMAOs, o con la clozapina, con el fenobarbital. Y también puede interferir con la absorción de hierro, que lo puedes estar tomando por tener una anemia ferropénica, es decir, por falta de hierro, y que disminuya la absorción por culpa de ingerirlo a la vez que la cafeína. Entonces habría que separar al menos 2 horas la ingestión de cafeína respecto a la ingestión por vía oral de hierro. En fin, que tiene sus interacciones y habría que tenerlo en cuenta. Te dejo aquí otros vídeos que te pueden interesar sobre temas de salud y de medicina. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.